Otra de las cuestiones de principio que plantea hoy el revisionismo moderno es la transformación de los partidos comunistas en partidos de todo el pueblo, en partidos de masas. Huelga decir que el abandono del principio del partido, en tanto que vanguardia de la clase obrera, constituye otra de las graves traiciones de los revisionistas modernos a los intereses del proletariado. No es de extrañar que, dado el carácter actual de la mayor parte de los partidos comunistas tradicionales, y ante su evidente traición y bancarrota, gentes de buena fe lleguen a preguntarse si en verdad es necesaria la existencia de esos partidos para hacer la revolución. Ese argumento, planteado en esos términos, no deja de encerrar gran parte de verdad, ya que los partidos comunistas a los que nos referimos, al igual que lo que les ocurrió a los de la Segunda Internacional, se han convertido en trastos inservibles para la lucha revolucionaria del proletariado, por cuanto que no están dispuestos a organizar ni a dirigir a la clase obrera en su lucha revolucionaria por la toma del poder, sino que se han convertido en máquinas electorales apropiadas para la lucha parlamentaria. Ahí están como típicos casos de esa degeneración los partidos revisionistas de Francia, Italia, Inglaterra, etc. y el de Carrillo. En verdad que ese tipo de partido no le hace falta al proletariado, ya que no solo es inservible para la lucha revolucionaria, sino que además la frena, y obstaculiza al difundir entre el proletariado la ideología de la colaboración de clases, de la vía parlamentaria y la transición pacífica. Ahora bien, ¿sería posible hacer la revolución sin un partido revolucionario en las condiciones históricas actuales en que los estados capitalistas están estructurados firmemente sobre la base de poderosos aparatos policíacos y militares, y el imperialismo más agresivo de nuestra época, el yanqui, es también el más militarista e intervencionista? Nuestra respuesta al respecto es que siguen teniendo total validez las palabras del camarada Stalin cuando dijo que sin un partido del proletariado no se puede ni pensar en el derrocamiento del imperialismo, en la conquista de la dictadura del proletariado. Josif Vissarionovich Dzugashvili, Stalin. Los fundamentos del leninismo, 1924. Es imprescindible, pues, plantear de nuevo esta decisiva cuestión del partido, vanguardia del proletariado sobre la base de los principios de la lucha de clases, a la luz de los principios inmutables del marxismo-leninismo y de la experiencia histórica de las revoluciones de nuestra época. Se impone, además, barrer de la escena de la revolución el lodo revisionista vertido sobre esta cuestión por Jrushchov en el 22 Congreso del PECUS, de 1966, y recogido por los revisionistas del mundo entero, y, con particular celo, por Carrillo. Decía Jrushchov en aquella ocasión que, gracias a la victoria del socialismo en la URSS, el Partido Comunista se ha convertido en la vanguardia del pueblo soviético y ya es hoy el partido de todo el pueblo. Nikita Jrushchov. Informe en el 22 Congreso del PECUS de 1961. Ningún militante revolucionario puede ignorar que un partido político, al igual que todo Estado, es un instrumento de la lucha de clases y representa de manera general los intereses de una clase. El espíritu de partido es, por así decirlo, la expresión concentrada del carácter de clase. No existen partidos ni estados por encima de las clases, o que representen a todas las clases. Como todo el mundo reconoce hoy, en la URSS existen aún, y se están desarrollando ampliamente, las diferencias entre las distintas capas y clases sociales, ya que éstas no desaparecen totalmente durante la primera fase de la construcción del socialismo. Y, precisamente por haber abandonado ese principio de la continuación de la lucha de clases después de implantada la dictadura del proletariado, se está produciendo actualmente en la URSS un viraje vertiginoso hacia el capitalismo, tanto en el terreno económico, como en el social y cultural. ¿Cómo puede en esas condiciones transformarse el Partido Revolucionario de Vanguardia en partido de todo el pueblo? Carrillo y su equipo no se han quedado a la zaga de sus jefes y maestros jrushchovianos en sus esfuerzos por liquidar en nuestro país el partido como vanguardia de la clase obrera.
Particularmente desde el Sexto Congreso de 1960 han hecho inauditos esfuerzos por transformarlo, en todos los órdenes, en un partido burgués, ideológica, política y organizativamente. Precisamente en el programa aprobado en ese Congreso se dice textualmente: en el Partido Comunista se agrupan no solo las fuerzas más avanzadas de la clase obrera, sino también de la intelectualidad, de los campesinos, de las capas medias. Documento del Sexto Congreso de 1960. Podríamos citar a este respecto otros textos que se contradicen en algunos puntos con el citado, pero que tienen entre sí un rasgo común, que es el de considerar al llamado partido no como la vanguardia de la clase obrera, ni siquiera ya de toda la clase obrera, lo que también sería un gravísimo error, sino de varias clases sociales, incluyendo a la pequeña y media burguesía, es decir, al campesinado en general, y a la intelectualidad avanzada. No se trata de intelectuales militantes, que han adoptado la ideología del marxismo-leninismo. De este modo, vemos al partido de vanguardia de la clase obrera, transformado en partido de todo el pueblo, en partido de masas. Cuán lejos estamos del partido leninista, del partido de nuevo tipo preconizado y forjado por Lenin, del partido destacamento de vanguardia del proletariado y Estado Mayor de la Revolución Proletaria. Del partido sobre el cual Stalin señalara. La diferencia entre el destacamento de vanguardia y el resto de la masa de la clase obrera, entre los afiliados al partido y los sin partido, no puede desaparecer mientras no desaparezcan las clases, mientras el proletariado vea engrosar sus filas con elementos procedentes de otras clases, mientras la clase obrera, en su conjunto, no pueda elevarse hasta el nivel del destacamento de vanguardia. Josif Vissarionovich Dzugashvili, Stalin. Los fundamentos del leninismo, 1924. No pretendemos, en el marco de este trabajo, trazar un cuadro completo de todos los aspectos de la degeneración del partido dirigido por Carrillo. Pero, de manera general puede afirmarse que los consecuentes esfuerzos de los revisionistas carrillistas por convertir al partido en una organización amorfa, han dado sus resultados. Por nuestra parte señalamos que, dadas las condiciones de feroz dictadura y de severa clandestinidad que existen en nuestro país, un partido revolucionario debe ser esencialmente un partido de cuadros, es decir, un partido compuesto por los elementos más conscientes, más disciplinados, más abnegados del proletariado. Tanto Lenin como Stalin libraron batalla tras batalla contra toda suerte de elementos oportunistas y revisionistas que pretendían extender el título de militante a cualquier profesor o estudiante, cualquier huelguista, que apoyara al partido de una u otra forma. Levantándose contra ese concepto de partido, Stalin afirmó que ese sistema hubiera llevado inevitablemente al partido a degenerar en una entidad amorfa, desorganizada, perdida en el mar sin límites de simpatizantes, con lo cual se hubiera borrado los límites entre el partido y la clase, y malogrado las tareas del partido de elevar a las masas inorganizadas al nivel de destacamento de vanguardia. Esa es, en verdad, la situación en la que se encuentra actualmente el partido de Carrillo, pues es evidente para cualquiera que se interese por la cuestión que en el terreno organizativo, concretamente, esa es la política que aplican, razón por la cual ese partido es, en verdad, totalmente inservible para organizar y para dirigir la revolución. Los marxistas-leninistas rechazamos totalmente esa idea de partido, así como la noción de que ya no es necesario disponer de un partido revolucionario para hacer la revolución proletaria. Afirmamos por el contrario que para hacer la revolución es preciso disponer de un partido de temple leninista, vanguardia de la clase obrera y Estado Mayor de la revolución. Por eso urge intensificar los esfuerzos por la construcción y desarrollo de nuestro Partido Comunista de España, marxista-leninista, que se basa, precisamente, en los principios inalterables de nuestra ideología revolucionaria, en la necesidad de la violencia revolucionaria y de la existencia de un partido, vanguardia de la clase obrera.
Es preciso desconfiar en el terreno ideológico de aquellos que, si bien se han separado del equipo dirigente de Carrillo y critican algunos aspectos de su programa, son, sin embargo, partidarios de ese tipo amorfo de partido sin límites, de un partido de masas obreras y de élites de las distintas capas, al mismo tiempo que rechazan y condenan el principio del centralismo democrático y del monolitismo ideológico y organizativo. Frente a la bancarrota y la traición de los partidos revisionistas, insistiremos en todo momento en la necesidad ineluctable de un partido revolucionario, basarlo en el marxismo-leninismo. Sin un partido de temple leninista, intrépido y audaz, firme y flexible, dispuesto a todos los sacrificios, sin temor a luchar, no es posible pensar en que el pueblo español pueda triunfar contra la dictadura fascista de Franco, ni arrojar de nuestra patria a los imperialistas yanquis que arruinan nuestra economía y ocupan trozos de nuestro territorio nacional. Elena Odena. Sobre algunas cuestiones de principio del marxismo-leninismo, 1967.